Circuitos rectificadores. Circuito rectificador de media onda. Un rectificador de media onda está conformado por una fuente de corriente alterna, un diodo y una carga resistiva. Representa el consumidor eléctrico, ¿sí? Que en este caso es RL. RL, la L viene de load, que es carga en inglés. Cuando la tensión de la fuente BS está respecto del tiempo, obviamente porque es senoidal, ¿sí? Por eso tiene entre paréntesis T. Es la tensión de la fuente a través del tiempo es positiva. El diodo se encuentra en polarización directa. Entonces, si se supone que es un diodo ideal, aparecerá en la carga la tensión de la fuente. Para un diodo real típico, la tensión de salida es algo menor que la de la fuente en una cantidad igual a la caída de tensión del diodo, que es aproximadamente 0,7 volts. Por ende, en vez de alimentarse con, en este caso, 40 volts, la debería ser alimentada con 39. En diodos de silicio a temperatura ambiente. Si la tensión de la fuente es negativa, el diodo se hallará polarizado en inversa y no fluirá corriente por la carga. Incluso para diodos reales típicos, solo fluye una corriente inversa muy pequeña, así que tan solo los semiciclos positivos de la fuente de tensión pasarán por la carga. Acá tienen la señal de la tensión de la fuente S a través del tiempo, con el pico positivo y el pico negativo a través del tiempo. Acá, en este punto, ¿qué se cumple de la señal? Es una pregunta, ¿eh? Que es un ciclo. Bien, Robert. Perfecto, papá. Acá tienen la misma señal que arriba, pero ya filtrada a través de este diodo. ¿Sí? Va a aparecer solo el semiciclo positivo recortando el negativo con una caída de tensión de 0,7 volt que va a ser la admitida por el diodo. A menudo se desea convertir una tensión alterna en una tensión continua, casi constante, que se utiliza como fuente de alimentación para circuitos electrónicos. Una manera de mantener constante la tensión de salida del rectificador es colocar un condensador en los terminales de salida de este. El circuito y las formas de onda de la corriente y tensión se pueden ver en la siguiente figura. Tienen el generador de tensión, ¿sí? Un diodo ideal, el cual va a permitir pasar una tensión y una corriente a través de él, la cual en este punto la tensión va a ser 0,7 volt menor a la que te da la fuente. Va a tener un capacitor en paralelo que a priori lo que va a pasar es que se va a cargar, ¿sí? Y el circuito va a seguir hacia la carga. Cada vez que la tensión en esta senoidal empiece a caer, quiere decir que por acá, en vez de pasar, llevemos la tensión de red, en vez de venir 220, empiezan a venir 110, 100, 80. La energía que almacenó este capacitor la va a empezar a devolver. ¿Hacia dónde? Hacia acá, hacia la carga, ¿sí? Alimentando, tratando de mantener la alimentación en este punto, o sea, en la carga lo más estable posible. A medida que el circuito baje la tensión, el capacitor se la va a devolver, la que almacenó se la devuelve. Trata de mantener el nivel de voltaje estable, ¿sí? Recuerden siempre, un capacitor se pone en los cambios de tensión y la corriente se pone en los cambios de... y la bobina se opone en los cambios de corriente. ¿Ven lo que va a pasar? Semiciclo positivo, el capacitor va a cargar y en este punto el capacitor se va a descargar. ¿Ven? El capacitor se carga, cuando la tensión empieza a bajar, va a entregar la que almacenó tratando de mantenerla. ¿Sí? Se termina por formar algo así.
Cuando la fuente de corriente alterna llega a un pico positivo, el condensador queda cargado con la tensión de pico, suponiendo un diodo ideal. Luego, cuando la tensión de la fuente cae por debajo de la tensión almacenada en el condensador, el diodo se polariza inversamente y no pasa ninguna corriente por él. O sea, cuando el capacitor se empieza a descargar, yo solo les digo que la corriente va para acá. En realidad la corriente corre dos caminos. Llega al nodo y se divide. Va para el diodo y va hacia la carga. El problema es que para el diodo no puede pasar, porque es corriente positiva. El diodo empieza a filtrar de manera inversa, no dejando pasar la corriente de descarga del capacitor hacia la fuente. El condensador continúa proporcionando corriente a la carga, descargándose hasta el siguiente pico positivo en la tensión alterna. Como se ve en la figura, la corriente fluye por el diodo en forma de pulsos que recargan el condensador. A causa del ciclo carga-descarga, la tensión de la carga tiene una pequeña componente alterna llamada rizado. En general, es aconsejable minimizar el rizado, por lo que elegimos el valor de capacidad más grande posible. En este caso, el condensador estará descargándose durante casi todo el tiempo, o el periodo. La carga que desaparece del condensador durante un ciclo de descarga es el resultado de esta cuentita, donde la corriente media en la carga por el periodo. Sea, se va a descargar de acuerdo a la corriente promedio que hay en la carga y el periodo del alterno, obviamente. Es la velocidad, va a Bueno, terminar por profe, decirnos la frecuencia. Como la carga que se extrae del condensador es el producto del cambio de tensión y la capacidad, también podemos decir que la capacidad resulta de la tensión del rizado por la capacidad. Igualando las dos ecuaciones anteriores, podemos hallar el valor del capacitor. El valor del capacitor en faradio resulta de esta cuentita. La corriente promedio de la carga por el periodo dividido la tensión de rizado. En la práctica, esta ecuación es aproximada ya que la corriente de la carga puede variar con el tiempo y además el condensador no se descarga durante todo el periodo. Sin embargo, en el diseño de fuentes de alimentación esta ecuación proporciona un valor inicial de capacidad. La tensión media que se proporciona a la carga está aproximadamente a medio camino entre las tensiones mínimas y máximas. Por lo tanto, la tensión media de la carga es la resultante de esta cuenta. Esta es la tensión de la carga, es igual más menos a la tensión media menos la mitad de la tensión del rizado. La tengo que buscar porque se podrán imaginar claramente que yo nunca hice estas cuentas, ni siquiera cuando hice la fuente de mi amplificador hice las cuentas. Ya los componentes estaban dados. saltemos la página, profe. Claro, por eso se los digo así, que les quede el recuerdo, qué lindo, muy bonito. Un aspecto importante de los circuitos rectificadores es la tensión inversa del pico en los diodos. Desde luego, la especificación de tensión de ruptura de los diodos deberá ser de mayor valor que la tensión inversa del pico. Obviamente, si no, cada vez que llegan al pico inverso, el diodo se pega un balazo. Por ejemplo, en un circuito de media onda con carga resistiva, su valor es BDM. Si vemos en el circuito de rectificación con filtro el pico negativo de la tensión alterna de entrada, vemos que la polarización inversa del diodo es la suma de la tensión de la fuente y la tensión almacenada en el condensador. Así, añadiendo un condensador de filtrado en paralelo con la carga, el valor de la tensión inversa del pico se incrementa en hasta el doble aproximadamente. Circuitos rectificadores de onda completa.
El rectificador hace que se supriman los semiciclos negativos y solo dejen pasar los positivos, de forma que se genere una corriente continua pulsante. A fin de aprovechar para la rectificación todos los semiciclos, incluso los negativos suprimidos, se aplica un rectificador de onda completa. Voy a buscar el Es- cargador, no estoy viendo sin batería. Bueno, allá. ¿Se acuerdan que esto hablábamos un poco? Creo que ya lo habíamos explicado, pero lo volvemos a ver. Ustedes tienen un paquete de 4 diodos, ¿sí? Se llama puente de diodos esto. Acá van a pasar dos cosas. A y B van a tener dos estados. A puede ser positiva y después va a ser negativa. Y B es negativa y después va a ser positiva. Esto nace de que para el semiciclo positivo, en A va a haber positivo y en B va a haber negativo, ¿sí? Y cuando esta senoidal baje y cambie de ciclo, pasa al semiciclo negativo, por acá va a haber negativo y por acá va a haber positivo, ¿sí? En el primer punto, A es positiva y B es negativa. Es el semiciclo positivo. Esto que está dibujado en rojo acá, ¿sí? Para todo este semiciclo, la tensión va a llegar a este punto. Por este diodo no puede fluir. Esperemos un segundo. No, en el curso. Ahora sí, chicos, perdón, me había dejado la llave en la entrada, estaba mi viejo recontrapuchando menos, voy a entrar.